Muy bien, pues continuamos con nuestra serie de videos sobre procesos. En esta ocasión vamos a hablar del proceso adiabático. Este es un proceso muy especial. Como lo mencionaba anteriormente, cada vez que hablamos de algo adiabático, lo mencioné en otro video, se vuelve un poco tramposón, porque adiabático implica que no hay intercambios de calor. Pero podemos estar hablando de una sola frontera o de las fronteras en nuestro, en el contenedor donde esté nuestra sustancia o en donde esté nuestra sustancia moviéndose. Puede que haya una frontera diabática y las otras no. Puede que todas las fronteras sean adiabáticas. Entonces, a veces hace referencia a procesos, a veces hace referencia a una condición en la que se encuentra la sustancia, ¿no? Entonces, nada más recordemos siempre, adiabático hace referencia a que no hay intercambios de calor. Ahora, pues vamos a entregar, ¿no? Entonces, ahora sí pongo el termo, ¿no? Lo mencionaba en el video anterior de procesos, de que no había puesto el termo para un proceso isotérmico, porque decía, bueno, el que haya el que el sistema se encuentre en una condición adiabática, no quiere decir que necesariamente que no haya intercambios de temperatura. Ajá. Por ejemplo, podríamos, no sé, nosotros tener al interior de este termo una sustancia que esté realizando una reacción química, una reacción que genere, pues, de alguna clase, que haga variar la temperatura de la sustancia, pero no necesariamente eso implicaría intercambios de calor con el exterior. Para eso está el termo. El termo lo que hace es evitar los intercambios de calor. O podríamos comprimir la sustancia al interior del termo, o expandirla, o agitarla. Todo eso generaría cambios, pero de manera adiabática, ¿sale? Por eso ahora se conoce. Ok, los procesos adiabáticos generan en los diagramas de presión contra volumen, se comportan como una curva. Ajá, es muy parecida a la curva logarítmica de los procesos isotérmicos, pero aquí tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué se comporta así, porque realmente esa curva se le ve una función exponencial, ¿sí? Digo, ya les estoy adelantando, pero básicamente es eso. Ahora, en un proceso diabático, al no haber intercambios de calor, recordemos la ley de los gases ideales, digo, la voy a poner rapidísimo, aquí nada más, para que nos acordemos, que generalmente decimos, el cambio de energía interna se debe al cambio por calor menos el cambio por trabajo, ¿no? Al no existir los cambios de energía interna, pues que nos queda cambio, digo, no existir los cambios por calor, solo quedan los intercambios de energía interna y el trabajo realizado. Para el proceso adiabático, todos los cambios en la energía interna producen trabajo. Todos los cambios, todo el trabajo produce cambios en la energía interna, pero son de distinto signo. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que nos está diciendo esta expresión es que el gas o la sustancia per se está utilizando su energía interna para realizar un trabajo, o el trabajo sobre la sustancia se está convirtiendo en energía interna de manera directa, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Por eso cuando uno aumenta, el otro disminuye. Si yo aumento el trabajo que realiza la sustancia, si obligamos a la sustancia a hacer su trabajo, va a disminuir su energía interna. ¿Ok? Eso es lo que va respecto a los procesos adiabáticos. Aunque la magnitud, bueno, vemos que la magnitud de la energía interna y del trabajo, pues es igual. Aquí pongo la ecuación para determinar el trabajo realizado por durante un proceso adiabático. Y si ustedes observan, ahí aparecen unos parámetros gamma, ¿no? O aparece ahí una cosa gamma. Bueno, gamma es lo que nosotros entendemos como el índice adiabático. Ajá. O a veces le digo índice de compresión adiabática. Porque, bueno, vamos a verlo ahorita con más detalle, pero este índice nos relaciona ciertas propiedades del gas, o de la sustancia. Para un gas ideal, entonces aparecen estas relaciones adiabáticas que están en la parte baja, que nos mezclan pues casi como si fueran una ecuación de estado, ¿no? Nos están dando cómo se va a dar la relación, el cambio entre cómo se vinculan los cambios de presión con los de volumen, los de presión con temperatura, los de temperatura con volumen. Ajá. Obtener estas relaciones tiene su chiste, no es muy difícil y de hecho vamos a verlo, ¿ok?
Entonces, pues vamos a entrarle una vez esas relaciones para entender, una vez que nosotros trabajamos estas relaciones, se entiende un poquito más el proceso adiabático. Entonces, bueno, vamos a considerar la primera ley de la termodinámica, que es, pues, el cambio de energía interna es igual al cambio por calor menos el cambio por trabajo. Estamos hablando aquí que no hay, no estoy considerando los otros cambios de energía por el recipiente, es decir, si cambios de energía potencial o energía cinética en el recipiente. Y cuando hablamos de intercambio por trabajo, hablamos de trabajo fluido, que es presión por intercambio de volumen, ¿no? Entonces, si no existe el intercambio de calor, pues, ¿qué va a pasar? Lo que ya habíamos visto, ¿no? El intercambio de energía interna es igual a menos el intercambio por trabajo. Luego de aquí, pues nosotros consideramos algo que ya sabemos, que la energía interna o el cambio de energía interna puede ser medido como la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura. No sé si recuerdan esa expresión, ya la habíamos visto antes de cuando vimos capacidades caloríficas. Por otro lado, el intercambio por trabajo, pues estamos hablando, les repito, de trabajo fluido. Entonces, este sería la presión por el cambio de volumen, ¿sale? Si introducimos estos términos en la ecuación de arriba o organizamos la ecuación, pues tenemos esta ecuación diferencial, ¿no? Donde está la capacidad calorífica, volumen constante, por el diferencial de temperatura, más la presión por el diferencial de volumen es igual a cero. Ahora, recordemos, estamos trabajando con un gas ideal, entonces la presión la podemos expresar en términos de la temperatura y el volumen. ¿Por qué me conviene hacer esto? Al expresar la presión como una función de la temperatura y del volumen. Porque si veo la ecuación de aquí arriba, pues esta ecuación casi podríamos decir que es una ecuación diferencial exacta y que se podría resolver por variables separables. Si yo aprovecho esta identidad, pues entonces sí va a ser una ecuación diferencial exacta de variables separables. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces introduzco esto y ya me queda esta ecuación diferencial sencillita. Nada más vamos a hacer una consideración extra. Vamos a considerar que las capacidades caloríficas en nuestra sustancia, para poder trabajar la ecuación, son constantes, lo cual, pues a menos de que haya, que haya cambios de fase, pues realmente se tiende a cumplir. Las capacidades caloríficas de las sustancias tienden a ser muy estables, a menos que haya cambios de fase, ¿no? O cerca de los cambios de fase, o cosas un poquito extrañas. Entonces, bueno, podemos considerar las capacidades caloríficas como constantes. Y bueno, entonces voy a dividir esa expresión, esta última, vamos a dividir todo, ¿ja? Por dos términos, por CB multiplicado por T. Vamos a dividir de esto. De esa forma vamos a separar nuestras variables y nos va a quedar una ecuación diferencial fácil de integrar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Dividiendo nos quedaría nada más, bueno, antes de dividirlo, bueno, aquí ya estoy haciendo un paso más, casi se me olvida. Recordemos que N por R es igual a CP por CB, que esta es la relación de Mayer. Vamos a aprovecharla. ¿Se acuerdan que aquí decía esto de aquí, este término de aquí? Pues será NR. ¿Ja? Entonces, bueno, ya nada más incluimos la relación de Mayer y ahora sí, dividimos toda la expresión por CB. Dividiendo toda la expresión por CB, pues este de aquí se cancela, aparece la T, que está indicada aquí, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasaría? Aquí tendría, esta T se cancela, y aquí me quedaría CP entre CB, y CB entre CB. CB entre CB, pues es este 1, ahí no hay ninguna maravilla. Y CP entre CB es lo que llamamos gamma. Entonces ya tenemos definido quién demonios es gamma. El índice adiabático o el índice de expansión adiabática es la relación entre capacidades caloríficas, entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Puedo adelantarles algo. Pues normalmente, ¿qué sucede? Que la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante son aproximadamente lo mismo, porque los sólidos pues no se expanden, no cambian su volumen como característica y su presión, pues si lo hacemos a presión atmosférica o cualquier presión, pues es estable. Entonces, gamma tendría que ser 1 para un sólido. Pero bueno,
Más allá de eso, pues si las capacidades caloríficas son constantes, entonces esta cosa gamma, pues podemos considerarla constante, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Considerando gamma una constante y podemos integrar, esta integral ya la conocemos todos, o sea, si yo integro esto, me queda el logaritmo de la temperatura. Si yo integro esto, bueno, gamma menos 1 sale como constante y me quedaría nada más esta integral y eso pues es el logaritmo del volumen. Por eso llego a esta expresión de aquí abajo. ¿Ja? Ahora, aplicando las reglas de los logaritmos, ¿qué me dicen las reglas de los logaritmos? Oye, si tú tienes una constante o si tú tienes algo multiplicado un logaritmo, esto sube como exponente, por un lado. Por otro lado, me dicen, si tú tienes un logaritmo más otro logaritmo con la misma base, pues me quedaría un solo logaritmo de las dos cosas, ¿no? En este caso, t por b con la potencia que tenga, ¿no? Entonces, pues eso que implica que nuestra ecuación queda de esta forma. Ahora, ¿cómo me deshago de ese logaritmo? Pues fácil, aplicando la función exponencial. Recordemos que la función exponencial es la función perfectamente opuesta de un logaritmo. Entonces me quedaría t por b elevado a la gamma menos 1 y la función exponencial de una constante. Pero la función exponencial de una constante es otra constante. Entonces puedo decir, a la que le pongo K1. Entonces me queda esta expresión donde la temperatura por el volumen elevado a la potencia gamma menos 1 es constante. ¿Eso qué quiere decir? Esta última expresión es bien importante porque quiere decir que para todos los momentos dentro de un proceso adiabático, esa relación se va a mantener. Es decir, la temperatura y el volumen inicial elevado a la gamma menos 1 debe ser igual a la temperatura final multiplicada por el volumen final a la gamma menos 1. Ahora, en esta última expresión, si yo quisiera, podría expresar el volumen como una función de la temperatura y la presión, utilizando la regla de los gases ideales, y tengo una segunda expresión en términos de presión y temperatura, una nueva identidad. Que está relacionando, estoy vinculando la temperatura y la presión al comienzo y al final del proceso adiabático. Y de la misma forma podría intercambiar o describir la temperatura como una función de la presión y del volumen y obtener esta última expresión, que es una de las presiones adiabáticas. Ujú. Ahora, platiquemos un poquito de qué es este índice adiabático. O que a veces le dicen el índice de expansión adiabática. Pues lo que yo les decía es la competencia entre capacidades caloríficas. Y como había mencionado, por ejemplo, para un sólido, pues esta cosa vale 1 o es muy cercana a 1, pero para un gas, pues no necesariamente. Ahora, si nosotros recordamos que la capacidad calorífica a presión constante es el cambio de entalpía contra el cambio de temperatura y la capacidad calorífica a volumen constante es el cambio de energía interna con respecto al cambio de temperatura, pues ahí tendríamos la división, del cambio de entalpía contra temperatura y el cambio de energía interna contra temperatura. Al ser las dos variables, bueno, las dos derivadas con respecto a la temperatura, pues los puedo escribir como una sola derivada, la derivada de la entalpía con respecto a la energía interna. Ajá. Es decir, estaríamos midiendo cómo cambia la entalpía cuando cambia la energía interna. Ahora, aquí viene algo muy interesante porque recordemos qué es la entalpía. Pues la entalpía es la energía interna más la presión por el volumen de la sustancia. Entonces, si yo aquí recuerdo las reglas de derivación, pues sería derivar lo primero más la derivada de lo segundo. La derivada de lo primero, pues es 1, mientras que la derivada de lo segundo, pues me quedaría el cambio de la presión y el volumen con respecto a los cambios de energía interna. La presión y el volumen que me están diciendo, la expansión de la sustancia. Entonces, lo que me está diciendo esto es cómo se dan los cambios por expansión en una sustancia. Pensemos, ¿qué pasa con un sólido? La presión y el volumen son constantes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa derivada? Debe de ser 0. Y entonces gamma debe valer 1. Por eso, ahora, entre más cambien pensemos que la derivada como un cambio, entre más cambia la presión y el volumen, pues ¿qué sucede con la sustancia? Pues el gamma tiene un valor más alto. La presión y el volumen siempre tienen valores
positivos, que estamos en términos absolutos, entonces esta cosa va a generar un cambio mayor. Ajá. Entonces siempre va a ser mayor, puede ser mayor, gamma puede ser mayor o igual que 1. 1 para un sólido y para un líquido, un fluido o un líquido, un gas, siempre va a ser mayor que 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues recordemos, Cp, pues la entalpía, pues al incluir la energía interna siempre es mayor que la energía interna per se, sola, ¿no? Ahora, por otro lado, también habíamos mencionado que las capacidades caloríficas se pueden definir en términos de los grados de libertad de la molécula para un gas ideal, donde G son los grados de libertad de la molécula. Recordemos que G puede tener valores de 3, 5 y 7, dependiendo si es una molécula de enlace rígido, de enlace flexible, diatómica o monoatómica, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues son los valores de G. Si yo introduzco esto en mi definición del índice adiabático, ¿qué va a pasar? Pues N y R se van a cancelar. Recuerden que estoy poniendo CP entre CB. Entonces, regresemos, ahí está. Entonces, N y R, con tu color, no me gusta. NR cancela NR, el 2 cancela el 2 y me queda G más 2 entre G. Ahora, esta expresión es bien importante porque para un gas ideal me está diciendo, a partir de saber cómo dos características medibles de mi sustancia, como son las capacidades caloríficas, dos propiedades medibles macroscópicamente, yo puedo obtener información acerca de cómo es el movimiento molecular de esa sustancia. No sé si eso no les vuela la cabeza, pero es técnicamente yo mido dos cosas aparentemente simples, como la capacidad calorífica, que es cuánto calor absorbe conforme cambia la temperatura, y a partir de esas dos mediciones, yo puedo decir cómo son las moléculas de mi sustancia. Eso es muy interesante. ¿Ok? Y bueno, pues una última cosa que no está en la presentación, pero sí me gustaría mencionar, y es respecto a que la relación entre los procesos adiabáticos y los procesos isentrópicos. Es muy común que nosotros escuchemos hablar de los procesos isentrópicos, que básicamente son procesos donde no se genera el cambio de entropía. A la entropía de la sustancia permanece constante. Ahora, ¿cuál es la relación de estos procesos con los procesos adiabáticos? Que un proceso, recordemos que cómo se define la entropía, ¿no? Lo voy a poner aquí. La entropía, el diferencial de S, lo podemos definir como el cambio por calor entre la temperatura. Entonces, para un proceso adiabático, ¿qué pasa con el cambio de calor? Pues ese cambio de calor es cero. La sustancia por un proceso adiabático, pues no genera cambios por calor. Entonces, esta cosa, vamos a cambiarle el color, aquí está. Entonces, esta cosa se hace cero, y entonces, ¿qué sucede? Que esta cosa también se hace cero. Para un proceso adiabático ideal, aquí la clave es ideal, porque cuando no es ideal, ahí en la entropía aparecen otras cosas. Para un proceso adiabático ideal, no hay cambios de entropía. Y entonces el proceso se convierte también en un proceso isentrópico. Esa es la característica. Un proceso isentrópico es un proceso adiabático ideal. También podemos forzar el isentrópico de otras formas, pero bueno, ahorita no me voy a meter en eso. Nada más es para que quede como un poquito clara esa idea, ¿no? De qué pasa con los gases ideales y los procesos isentrópicos. Pues básicamente son adiabáticos, pero ideales, ¿sí? Entonces, muy bien. Pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí con el proceso adiabático y vamos a comenzar a ver lo del proceso politrópico, ¿ok? Entonces, bueno, pues cuídense mucho y seguimos adelante.